Desde hace más de una década, continúa la búsqueda del MH370 de Malaysia Airlines, el avión más misterioso de la historia de la aviación. Se ha rastreado el fondo del océano. Se ha gastado una gran cantidad de dinero con la esperanza de encontrar un rayo de esperanza para el avión desafortunado. No ha surgido nueva información. Muchos han aceptado que el avión seguirá siendo un misterio sin resolver. Pero ahora la situación ha cambiado. El misterio del avión parece estar llegando a su fin con la rotunda declaración de un ingeniero aeroespacial que cree firmemente conocer la ubicación exacta del MH370. Ni en el océano ni en los satélites, las huellas están ocultas en la red mundial de radares amateur. Si estos datos realmente muestran a dónde fue el avión, ¿por qué no se ha encontrado todavía? ¿Qué le está pasando a este avión? Mira este video completo para descubrir el misterio. Antes de juzgar si la idea de Richard Godfrey tiene sentido, necesitamos comprender la herramienta que sustenta su afirmación. No es un satélite, no es un radar. Es una red global silenciosa a la que casi nadie fuera del ámbito de la radioafición prestaba atención. Weak Signal Propagation Reporter significa reportero de propagación de señales débiles. No es un sistema de rastreo. Nunca fue diseñado para localizar aviones. Weak Signal Propagation Reporter es una red mundial utilizada por radioaficionados, científicos e ingenieros para estudiar cómo las señales de radio extremadamente débiles viajan a través de la atmósfera. Miles de pequeños transmisores y receptores de radio repartidos por todo el planeta envían señales tan débiles que apenas superan el ruido de fondo. Estas señales se registran automáticamente y se almacenan en bases de datos públicas. El objetivo original es simple: comprender cómo las ondas de radio se curvan, se desvanecen y recorren largas distancias a través de la ionosfera en función de la hora del día, la actividad solar y las condiciones atmosféricas. Nadie construyó un reportero de propagación de señales débiles para observar el cielo en busca de aeronaves. Por eso esta teoría es tan inusual. Las señales utilizadas en el reportero de propagación de señales débiles son intencionalmente débiles. Se miden en fracciones de vatio. En condiciones normales, se desplazan silenciosamente por la atmósfera, rebotando y refractándose en patrones predecibles. La mayoría de las veces, nada las perturba. Pero a la física no le importa la intención. Cualquier objeto conductor grande que se mueva por la atmósfera puede interactuar con las ondas de radio, no enviando una señal, sino interrumpiéndola. Un avión comercial como el Boeing 777 es esencialmente una enorme estructura móvil de metal, cableado, combustible y electrónica. Se extiende más de 60 metros de punta a punta. Cuando un objeto de ese tamaño atraviesa un campo de señales de radio débiles, puede absorberlas, dispersarlas o distorsionarlas ligeramente. No es suficiente para que un humano lo escuche. No es suficiente para un radar, pero es suficiente para dejar cambios sutiles en la intensidad de la señal, el tiempo o la claridad dentro de una base de datos diseñada para medir exactamente esas variaciones. Esta es la idea central de la hipótesis del reportero de propagación de señal débil. El MH370 no necesitaba transmitir nada. No necesitaba ser rastreado intencionalmente. Según la teoría, el avión dejó tras de sí algo parecido a una sombra, una ausencia en movimiento, un rastro débil donde las señales se debilitaban o cambiaban a medida que el avión pasaba por caminos de radio invisibles en el cielo. El argumento de Richard Godfrey comienza aquí. Si el reportero de propagación de señales débiles registra cada pequeño cambio en el comportamiento de las señales débiles en todo el planeta, entonces la noche en que desapareció el MH370 no debería ser silenciosa. Debería estar lleno de anomalías.
No un pico dramático, sino muchas pequeñas perturbaciones dispersas en el tiempo y el espacio que solo cobran sentido cuando están conectadas. La afirmación no es que un reportero de propagación de señal débil pueda ver un avión, sino que puede detectar cuando algo grande interrumpe lo que debería haber estado allí. Esta distinción es importante porque aleja el misterio del MH370 de las transmisiones faltantes y los equipos rotos y lo acerca a una cuestión mucho más silenciosa. ¿Y si el avión nunca desapareció? ¿Y si simplemente se movió a través de un sistema que nunca debió vigilarlo, pero que registró su presencia de todos modos? Esa pregunta sienta las bases para todo lo que sigue. La teoría del reportero de propagación de señales débiles no tendría sentido sin la persona que decidió probarla. Esa persona es Richard Godfrey. Godfrey no es una figura mediática y no intervino en la historia del MH370 a través de titulares ni informes gubernamentales. Es un ingeniero aeroespacial jubilado con décadas de experiencia en sistemas de aeronaves, rendimiento de vuelo y comportamiento de señales. Durante la mayor parte de su carrera, trabajó lejos de la atención pública, resolviendo problemas de ingeniería que rara vez aparecían en las noticias. Tras la desaparición del MH370, Godfrey siguió el caso como lo hacían muchas personas con conocimientos técnicos. Al principio, como observador, leía los informes, estudiaba los datos satelitales, observó cómo la búsqueda oficial se expandía y luego se hundía lentamente en la incertidumbre. Lo que le preocupaba no era un misterio único, sino un patrón. La suposición de que si el radar y los satélites fallaban, nada más podría existir. Para Godfrey, eso parecía menos una conclusión que un punto ciego. Su experiencia era importante. Comprendía que las aeronaves no existen de forma aislada. Se mueven a través de capas de física en las que la mayoría de la gente nunca piensa. Aire, campos electromagnéticos, ondas de radio que recorren el planeta constantemente, prestemos atención o no. Godfrey ya llevaba años involucrado en la radioafición. Conocía el funcionamiento del reportero de propagación de señales débiles. Conocía sus limitaciones, pero también dominaba a la perfección lo que medía. Pequeños cambios en el comportamiento de una señal débil a lo largo del tiempo y la distancia. La pregunta que planteó fue simple, pero incómoda. Si un reportero de propagación de señales débiles puede detectar los cambios atmosféricos causados por tormentas solares y patrones climáticos, ¿por qué un chorro de 60 metros de largo no dejaría rastro alguno? Esa pregunta lo impulsó a trabajar en algo que la mayoría de la gente nunca ve. No se trataba de especulaciones, no de teorías compartidas en línea, sino de datos sin procesar. Godfrey se centró en una ventana específica. La noche exacta en que desapareció el MH370. Ni días antes ni semanas después. Solo esas horas críticas en las que se sabía que la aeronave estaba en el aire, pero era invisible al rastreo convencional. Las bases de datos de reporteros de propagación de señales débiles son enormes. Contienen miles de millones de registros individuales recopilados de estaciones de radio de todo el mundo. Cada registro parece insignificante por sí solo. Una marca de tiempo, una frecuencia, un valor de intensidad de señal. Godfrey desarrolló un software a medida para procesar esta información. Filtró el ruido, eliminó las variaciones atmosféricas normales y descartó las señales que no se alineaban en el tiempo o el comportamiento. Lo que buscaba no era una ubicación, era consistencia. Poco a poco, surgió un patrón. Ni una sola interrupción. Ni un pico drástico que pudiera descartarse como interferencia. Pero una secuencia. Pequeñas perturbaciones que aparecen en orden, distribuidas a lo largo de las horas, cada una sutil, cada una fácil de ignorar aisladamente. Juntas formaban algo diferente, un rastro Sun. Según Godfrey, estas perturbaciones no aparecieron aleatoriamente en todo el mundo. Se alinearon siguiendo una trayectoria,
una trayectoria que continuó mucho después de que el MH370 desapareciera de los radares. Este fue el momento en que la idea dejó de ser abstracta. Ya no se trataba de si un reportero de propagación de señales débiles podía detectar algo en teoría. Se trataba de si ya se había registrado algo inusual. Godfrey no afirmó tener certeza en ese momento. Lo que afirmó fue moderación. Los datos no apuntaban a un solo punto en el mapa. Sugería movimiento. Y el movimiento a lo largo del tiempo cuenta una historia que un solo punto jamás podría. Esa historia pronto colisionaría con otros conjuntos de datos que ya se consideraban consolidados. El débil rastro de propagación de la señal no basta por sí solo para convencer a nadie. Richard Godfrey lo comprendió desde el principio. Una nueva idea solo cobra sentido cuando logra sobrevivir al contacto con datos antiguos que ya todos aceptan. Ahí es donde comienza la segunda etapa de su argumentación, no reemplazando la evidencia previa, sino superponiendo su trabajo directamente a ella. La primera capa es en la que los investigadores han confiado durante años. El MH370 no transmitió su posición. Lo que envió fueron breves protocolos de enlace automatizados, señales simples intercambiadas entre la aeronave y un satélite en órbita geoestacionaria. Estas señales no revelan la ubicación, sino la sincronización, el tiempo que tardó una señal en ascender al espacio y regresar. A partir de esos retrasos, los ingenieros calcularon grandes arcos sobre la superficie terrestre. Cada arco representa todos los posibles lugares donde el avión podría haber estado en ese momento. Ni un punto, sino una curva que se extendía cientos de kilómetros. El último apretón de manos llegó a las 8:19 de la mañana, hora local. Ese último arco se conoció como el séptimo arco. Durante años, definió el límite sur de toda búsqueda seria. La segunda capa introduce la realidad física: combustible y rendimiento. Un Boeing 777 no puede volar eternamente. Sus motores consumen combustible a un ritmo conocido. Su peso, altitud y velocidad imponen límites innegociables. Basándose en las cargas de combustible conocidas y el comportamiento de crucero estándar, los analistas establecieron un alcance máximo de vuelo después del contacto final por radar. Cualquier teoría que sitúe al MH370 mucho más allá de ese límite fracasa de inmediato. Esta capa no sugiere intención, no atribuye culpa, simplemente define lo que el avión podía y no podía hacer antes de agotar el combustible. Luego viene la tercera capa, las perturbaciones del reportero de propagación de señales débiles. Godfrey mapeó la secuencia de perturbaciones de señales que identificó a lo largo del tiempo, no como puntos aislados, sino como una progresión continua. Al representarlas geográficamente, las perturbaciones formaron un corredor en lugar de una dispersión. Este corredor no se extendía libremente por el mapa. Intersectaba los arcos de Inmarsat en momentos específicos, no de forma imprecisa, sino secuencial. Cada cruce reducía las posibilidades. Cada superposición reducía la incertidumbre. Cuando el corredor de propagación de señales débiles se vio limitado por los límites de combustible, ocurrió algo inesperado. Los arcos masivos se redujeron. En lugar de buscar en miles de kilómetros cuadrados, los datos superpuestos produjeron una zona mucho más pequeña. Según la hipótesis, el área final medía solo unas pocas decenas de millas de ancho. Es aquí donde los defensores de la teoría emplean un lenguaje contundente. Describen la alineación como clara, precisa y difícil de descartar como coincidencia. Pero la alineación no es una prueba, es estructura. Lo que hace que este momento sea importante no es que tres conjuntos de datos concuerden perfectamente, es que no se contradicen. Inmarsat define cuándo el avión podría estar en algún lugar. El combustible define su alcance. El reportero de propagación de señales débiles propone cómo se movió en el espacio intermedio. Juntos cuentan una historia coherente.
No una historia completa, no una historia acabada, pero una historia que reduce lo desconocido en lugar de expandirlo. En esta etapa, nada está resuelto. No se han encontrado restos, no se han confirmado coordenadas. Lo que existe es un mapa que afirma ser más preciso que cualquier otro anterior. Si ese enfoque refleja la realidad o es una ilusión, es una cuestión que las siguientes secciones deben abordar. Entre todas las afirmaciones relacionadas con los datos de los reporteros de propagación de señales débiles, ninguna es más controvertida que esta. La idea de que el MH370 no simplemente voló hasta quedarse sin combustible, sino que entró en un patrón de espera cerca del final. Según la interpretación de Richard Godfrey, las perturbaciones de propagación de señales débiles no forman una línea recta que se desvanece. En cambio, cerca de la etapa final del vuelo, las interrupciones de la señal parecen curvarse. Se repiten. Al trazar un gráfico a lo largo del tiempo, este patrón se asemeja a un lento movimiento circular que dura aproximadamente 20 minutos. No es un giro brusco ni una ruptura repentina, sino una maniobra sostenida. Los partidarios de esta teoría argumentan que este es el momento en que todo cambia. Un patrón de espera no es aleatorio. Es una acción deliberada, comúnmente utilizada por los pilotos para esperar, reevaluar o gestionar el tiempo. Requiere un vuelo estable, controles funcionales y una respuesta continua. El argumento sigue un razonamiento simple. Una aeronave fuera de control no vuela en círculos precisos. Un avión a reacción que sufre una avería catastrófica no sobrevuela tranquilamente el océano durante 20 minutos. De ahí se extrae una conclusión contundente. Si el patrón es real, alguien pilotó el avión casi hasta el final. Esta interpretación desafía directamente las suposiciones previas. Muchos modelos previos consideraron las últimas horas del MH370 como un vuelo fantasma, una aeronave con piloto automático que se desplazó silenciosamente hacia el sur hasta agotar el combustible. El patrón de espera sugiere algo más. Toma de decisiones activa. Conciencia situacional. Tiempo tomado por alguna razón. Algunos especulan que se usó para verificar el nivel de combustible. Otros sugieren que fue un momento de vacilación, una decisión final antes de tomar una dirección. Pero aquí es donde la teoría se vuelve frágil. El reportero de propagación de señales débiles nunca fue diseñado para rastrear el comportamiento del vuelo. Registra la intensidad de la señal, la sincronización y las interrupciones. No mide los cambios de altitud. No detecta los giros directamente. La forma solo se detecta tras un exhaustivo procesamiento, filtrado e interpretación. Pequeños cambios en la agrupación de datos pueden alterar la apariencia de las curvas. El ruido puede parecer una estructura si se analiza desde una perspectiva incorrecta. Los críticos argumentan que lo que parece un patrón de retención podría ser simplemente la superposición de trayectorias de señales o cambios en las condiciones ionosféricas, o alineación casual dentro de un conjunto de datos dispersos. Señalan que incluso los radares militares tienen dificultades para confirmar maniobras precisas a distancias extremas. Esperar que una red de radioaficionados resuelva un bucle de 20 minutos plantea serias dudas. También está el problema de la resolución. Las transmisiones de los reporteros con propagación de señales débiles son intermitentes. Las señales se registran con minutos de diferencia, no segundos. Completar los vacíos requiere suposiciones. Esto no significa que el patrón de espera sea imposible. Significa que no está comprobado. Lo que hace que este detalle sea tan peligroso no es que sea erróneo, es que resulta persuasivo. La mente humana se siente atraída por la intención, el significado, la idea de que alguien aún tenía el control. Esa atracción emocional puede convertir la interpretación en creencia. En esta etapa,
El patrón de retención sigue siendo una hipótesis superpuesta a otra, convincente, inquietante y sin confirmar. De ser cierto, redefine por completo la narrativa del MH370. De ser falso, se convierte en una advertencia sobre la facilidad con la que los patrones pueden engañarnos. Y esa tensión es la base del debate sobre la propagación de señales débiles entre los reporteros. Hasta ahora, la discusión se ha centrado en mapas, líneas, arcos, coordenadas y formas abstractas superpuestas sobre aguas abiertas. Pero toda teoría, por elegante que sea, debe enfrentarse eventualmente a la realidad. Y en este caso, la realidad se encuentra muy por debajo de la superficie. Según la interpretación de Richard Godfrey, el último rastro de propagación de la señal débil conduce a una región remota del sur del Océano Índico, conocida como la zona de fractura de Diamantina. Este no es solo otro trozo de lecho marino vacío, es uno de los paisajes submarinos más hostiles de la Tierra. Una zona de fractura es exactamente lo que parece. Una enorme cicatriz en el fondo del océano donde las placas tectónicas se separaron hace millones de años. En lugar de llanuras planas, el terreno es quebrado, irregular y desigual. La profundidad es el primer desafío. Partes de la zona de fractura de Diamantina se hunden más allá de los 7.000 metros. Eso supone más de 4 millas en línea recta, mucho más allá de la profundidad de la mayoría de las zonas de búsqueda anteriores del MH370. Pero la profundidad por sí sola no lo dice todo. El fondo oceánico aquí no es liso. Sube y baja bruscamente, formando acantilados submarinos, fosas estrechas y paredes escarpadas. En algunos lugares, el lecho marino cambia de elevación miles de pies en menos de 1 milla. Esto crea un problema grave para la tecnología de búsqueda, la sombra del sonar. Cuando los escaneos del sonar impactan una pared vertical o una pendiente pronunciada, grandes áreas detrás de ella se vuelven invisibles. Los restos pueden estar a solo unos cientos de metros de distancia y pasar completamente desapercibidos. No porque sean demasiado pequeños, sino porque el terreno los oculta. Peor aún, las zonas de fractura son inestables. Con el tiempo, los sedimentos se desplazan. Se producen deslizamientos de rocas. El lodo fluye ladera abajo como lentas avalanchas submarinas. Si el MH370 impactó cerca de una pendiente pronunciada, partes del avión podrían haberse deslizado o enterrado, o dispersos en grietas que ningún haz de sonar puede alcanzar directamente. Esto no es una especulación, es un problema conocido en la recuperación de aguas profundas. Desafíos similares retrasaron el descubrimiento de otros naufragios, incluso cuando los equipos de búsqueda buscaban en el lugar correcto. Este contexto cambia nuestra interpretación de los fracasos pasados. Las búsquedas anteriores del MH370 se centraron principalmente en las regiones más planas del lecho marino. Estas áreas eran más fáciles de escanear, de cartografiar y más seguras para los vehículos autónomos. La zona de fractura de Diamantina se evitó en gran medida, no porque no fuera prometedora, sino porque era peligrosa. Eso importa. Si el naufragio se encuentra en esta zona, años de resultados negativos no significan necesariamente que la ubicación fuera incorrecta. Podrían simplemente reflejar dónde la tecnología podía operar con seguridad en ese momento. Esto también replantea la afirmación del reportero sobre la propagación de señales débiles. Los datos no apuntan a una solución conveniente, apuntan al peor lugar posible, y eso es lo que los hace inquietantes. La teoría no termina con un punto preciso en un mapa plano. Termina en un laberinto geológico, a kilómetros de profundidad, donde ni siquiera conocer las coordenadas correctas podría ser suficiente. Ya no es una cuestión de navegación, es una cuestión de terreno. La búsqueda del MH
370 podría no haber fracasado porque los investigadores buscaran en el océano equivocado. Quizás fracasó porque buscaban una aguja en el pajar más implacable del planeta. Llegados a este punto, la historia llega a una verdad incómoda. Incluso si el mapa es correcto, no está garantizado encontrar el MH370. Hay una línea divisoria entre conocer una ubicación y llegar a ella. Esa línea la marca la tecnología. Las búsquedas modernas en aguas profundas se basan en vehículos submarinos autónomos, AUV. Estas máquinas robóticas escanean el fondo marino mediante un sonar, moviéndose en cuadrículas lentas y precisas. No piensan, no se adaptan, siguen trayectorias preprogramadas. En teoría, muchos AUV están clasificados para sumergirse hasta unos 5.900 metros. Algunos modelos más nuevos prometen algo más, pero esas cifras son certificaciones, no promesas. La certificación significa que el vehículo superó las pruebas controladas. No significa que pueda operar libremente en terrenos caóticos durante semanas. La zona de fractura de Diamantina supera estos límites. Las profundidades allí pueden superar los umbrales nominales. La presión aumenta drásticamente con cada 1.000 pies adicionales. Un pequeño margen en el papel se convierte en un grave riesgo en la realidad. Incluso cuando un AUV toca fondo, la profundidad es solo el principio. El sonar funciona mejor en superficies planas. En terrenos complejos presenta dificultades. Los acantilados submarinos escarpados crean zonas ciegas. Las fosas estrechas atrapan los ecos. Las paredes rocosas dispersan las señales de forma impredecible. Esto se conoce como sombra del sonar. Es el equivalente submarino a iluminar un cañón de noche con una linterna. Ves la pared frente a ti, pero no lo que hay detrás. Un objeto grande puede permanecer oculto simplemente porque el ángulo es incorrecto. El sonar lo sobrevuela no porque no haya detectado el naufragio, sino porque el terreno desvió la señal. Este no es un problema raro, es común. En las búsquedas en aguas profundas, los equipos suelen escanear la misma zona varias veces desde diferentes direcciones. Aún así, los objetos pueden pasarse por alto, no por descuido, sino por la física. Si añadimos sedimentos a la ecuación, el problema se agrava. Las zonas de fractura son inestables. Con el tiempo, el lodo y los escombros se deslizan cuesta abajo. Cualquier cosa que descanse en una pendiente puede enterrarse lentamente. Una sección del fuselaje no permanece limpia y expuesta para siempre. Se hunde, se asienta, se mimetiza con el fondo. El sonar no detecta metal, ve formas. Y cuando las formas se suavizan, la detección se vuelve más difícil. Esto nos lleva a un punto crítico. No detectar los restos no significa automáticamente su ausencia. Puede significar ocultamiento. Ni siquiera un mapa preciso garantiza el éxito si el entorno supera las herramientas utilizadas para explorarlo. Por eso, búsquedas anteriores pudieron haber resultado infructuosas, no porque los investigadores se equivocaran, sino porque el océano tenía ventaja. La tecnología establece límites. Define a dónde podemos ir, cuánto tiempo podemos quedarnos y qué podemos ver. En aguas poco profundas, esos límites son permisivos. En lugares como la zona de fractura de Diamantina, no lo son. Así que la pregunta cambia. Si el pecio se encuentra en una región que desafía los límites de profundidad, distorsiona el sonar y oculta objetos bajo un terreno inestable, conocer las coordenadas podría ser solo la mitad de la solución. El resto depende de si nuestras máquinas están realmente preparadas para la tarea. Y eso plantea una posibilidad preocupante. Puede que el MH370 ya esté mapeado, pero aún podría estar fuera de nuestro alcance. En esta etapa, la historia del MH370 llega a una bifurcación, no a una conclusión, sino a una decisión sobre cómo pensamos. Si una nueva búsqueda falla, solo hay dos posibilidades que vale la pena considerar, y deben separarse cuidadosamente. La primera es simple.
El mapa es erróneo. Esto significaría que las suposiciones del análisis del reportero de propagación de señal débil no se cumplen. Las perturbaciones eran ruido, coincidencia o patrones malinterpretados. Las superposiciones con los arcos de los satélites y los límites de combustible parecían convincentes, pero solo por casualidad. La ciencia acepta este resultado. Una hipótesis solo perdura mientras la evidencia la respalde. Si no se encuentra nada que apoye los datos, entonces estos deben cuestionarse. Pero existe una segunda posibilidad, mucho más incómoda. El mapa podría ser correcto, y aún así fracasamos. La historia ofrece muchos ejemplos de esta brecha. No saber dónde está algo, saber exactamente dónde está, pero carecer de las herramientas para alcanzarlo. Durante siglos, los humanos cartografiaron fosas oceánicas que no podían explorar. Los astrónomos calcularon planetas mucho antes de que los telescopios pudieran verlos con claridad. El conocimiento suele llegar antes que la capacidad. El MH370 podría estar en ese mismo espacio. Una ubicación confirmada no garantiza su descubrimiento si el entorno supera nuestras máquinas. Profundidad extrema, pendientes inestables, terreno complejo que oculta los restos del naufragio al sonar. En tales condiciones, la ausencia de pruebas se convierte en un argumento débil. No es una prueba de error, sino una prueba de limitación. Aquí es donde muchas discusiones fracasan. Cuando una búsqueda termina sin resultados, es tentador decir que la teoría falló, que los datos eran erróneos, que el esfuerzo fue en vano. Pero no detectar no es lo mismo que no existir. La tecnología de búsqueda no lo ve todo. Muestrea, filtra, interpreta sombras y ecos. Un naufragio podría estar justo más allá de una línea de escaneo, detrás de una cresta, enterrado bajo capas de sedimento que se formaron años después del impacto. Nada de esto invalida la lógica que llevó a los investigadores a esa conclusión, solo nos dice lo difícil que es interpretar el océano. Esta distinción importa porque cambia la narrativa. Si el MH370 sigue sin encontrarse, la pregunta no es solo quién se equivocó, sino también qué no somos capaces de hacer todavía. La desaparición puede no ser un misterio porque faltan pistas. Puede serlo porque el paso final exige herramientas que aún no existen. Esto replantea todo el caso. El MH370 deja de ser un rompecabezas de información para convertirse en una prueba de alcance humano. Un recordatorio de que, incluso en la era de los satélites y las redes globales, algunos lugares del planeta se resisten a la certeza. Esto no hace que la búsqueda sea inútil. La hace honesta. Cada intento amplía un poco más los límites. Cada fracaso nos enseña dónde se mantienen esos límites. Así que, si la siguiente búsqueda no arroja resultados, no cierra automáticamente el caso. Podría simplemente marcar el límite de lo que podemos hacer hoy. Y eso nos deja con una tensión final sin resolver, no entre la verdad y el error, sino entre el conocimiento y la capacidad. El MH370 podría ya estar cartografiado en teoría. La verdadera pregunta es si nuestra tecnología ya ha alcanzado ese nivel. Después de todos estos años, el misterio del MH370 podría ya no limitarse a la falta de datos. La propagación de señales débiles podría ofrecer una nueva dirección, una nueva forma de leer el cielo y el silencio que deja atrás. Pero la dirección no es lo mismo que la resolución. Saber dónde podría estar algo es muy diferente a poder alcanzarlo. Las profundidades del océano aún se resisten a nuestras máquinas, nuestro sonar y nuestra certeza. Así que la verdadera pregunta ya no es si el MH370 dejó suficientes pistas. Quizás nuestra tecnología esté preparada para seguirlos. Si las herramientas actuales no son suficientes, ¿nos obligará el MH370 a esperar una nueva generación de descubrimientos?